Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de Comunidad. Nuevamente nos encontramos aquí para repensar el bien común, para repensar las formas en que se va a reconfigurar la política en adelante y para hablar con distintos argentinos y argentinas que tienen aportes reales desde sus distintos espacios, su trayectoria, su actividad, para, insisto, generar los lazos, volver a tejer los lazos que nos unan como argentinos y que hagan grande este país que tanto queremos. El día de ayer hubo una marcha federal en defensa de la universidad pública por la cuestión presupuestaria que es de conocimiento en relación con el gobierno. Y hoy me acompaña aquí un referente de aquí, de esta región, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, más precisamente de la Facultad de Sociales, Oscar Bogarín, Oski para los amigos, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Oscar, bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, Flavio, por la invitación, a los compañeros y a las compañeras que están conformando comunidad. Y bueno, estamos acá para aportar a esto que creemos que es sumamente necesario, que es la reconstrucción y la reconfiguración del escenario político nacional. Día histórico ayer, te tocó participar. Realmente fue histórico. Nosotros hace mucho no vemos una movilización con tanta cantidad de gente y también nos emocionó enormemente que haya muchas personas, mucha gente, muchos vecinos que no sean de la orgánica de la política, que creo que es fundamental de volver a convocar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, y quedó en evidencia que la universidad sigue siendo un bastión incuestionable por nuestra sociedad. Y ayer la realidad es que fue multitudinaria la manifestación a nivel nacional, porque sabemos quizás que los medios muestran quizás lo que pasó en la UBA o netamente Capital Federal, que fue realmente una locura, pero en todos los centros urbanos del país hubo grandes movilizaciones. Sí, y además me permito agregar cómo lo viste vos en relación con que distintos espacios políticos confluyeron. Digo, hubo cierto desplazamiento de la lógica rivalidad partidaria y encontramos peronistas, radicales, izquierda, y como bien vos decís, gente que por ahí no se identifica partidariamente, pero que fue a defender, ¿no?, la universidad pública. Y exactamente, yo creo que justamente eso es por el valor que tiene la universidad pública en este país. Fue históricamente y es transversal a todos los espacios políticos. Ayer se encontraron muchos dirigentes políticos de todos los espacios. Sin embargo, el gran sujeto de la movilización fue el pueblo y su hijo, el universitario, el mismo pueblo trabajador que también hoy es universitario gracias a decisiones políticas. El señor presidente de la República dijo que era una manifestación política, y sí, realmente fue política, por lo que la universidad pública para nuestro país es un hecho político importantísimo para poder justamente crecer y el día de mañana ser una potencia nuevamente, que es el objetivo que tenemos. Cierto, bueno, ¿vos qué edad tenés, Oscar? Yo cumplí 28 años. Bueno, sos joven, estás todavía, digamos, dentro de ese rango etario de sub 30 y hablás por toda una generación. ¿Cómo estás viendo en el día a día, la universidad, en los pasillos, las aulas, cuál es la percepción por ahí de los estudiantes en relación con lo que está pasando? La realidad es que la crisis que nosotros estamos viendo en los pasillos, en las aulas, no es que comenzó este año y dijimos, ¡pum!, de repente dejaron de venir, mermaron la cantidad de estudiantes. Nosotros somos muy críticos de gestiones anteriores, del gobierno anterior, cuando empezó un declive, en donde nosotros lo que veíamos es que el hijo del trabajador, el humilde, no se estaba recibiendo en nuestras universidades. Lamentablemente no llegaba a culminar una carrera universitaria, y la carrera universitaria se terminaba convirtiendo otra vez en un privilegio. Con lo que pasó con Milei es que se profundizó enormemente esa brecha que se venía generando. Y veíamos que había estudiantes quizás desencantados con el gobierno anterior que decidieron apostar desde la esperanza de este gobierno nacional. Y fueron realmente estafados, porque este gobierno nacional apunta fuertemente su política en contra de todo ese sector público, como puede ser las universidades, la cultura, la salud, la educación, justamente. Y hoy vemos muchos compañeros y compañeras que acompañaron a este gobierno que se están empezando a despegar de eso y nuevamente decir, nosotros esto no lo vamos a volver justamente a... Perdón que te interrumpa, se está dando este debate, se está dando este debate, sí. La realidad es que hasta antes del debate de las universidades, nosotros veíamos que el gobierno seguía teniendo una gran legitimidad. Creíamos que en los círculos que nosotros movíamos de la política decíamos, no, esto se va a voltear dentro de poco, pero en realidad cuando hablábamos con la gente se iba bancando. Hasta ahora, sí, cuando se toca la universidad perdón, no te pública. quiero interrumpir, pero esta risa que se me escapó tiene que ver con esto. Compartimos por ahí algunos círculos donde se decía,
que en marzo, que en abril, Sí, que- los y la gente cacerolazos, no... no eras los convencidos de siempre saliendo a reclamar desde el primer día. Y la gente quizás, por todo el proceso de cansancio que venía atravesando, seguía bancando hasta que aparece esta institución tan importante como la universidad, porque el que votó Milei, el trabajador que votó a Milei, que hay una inmensa mayoría, Sí. quiere que su hijo vaya el día de mañana a la universidad pública. Y este desfinanciamiento que empezó a atravesar la universidad pública, también ese obrero vio quizás una imposibilidad que el día de mañana su hijo pueda ingresar a la universidad. Por eso creo que fue una movilización histórica y es el primer gran golpe a este gobierno. Sí, y pensando en el contexto anterior, a mí me parece, la verdad, súper rescatable e interesante esto que decís, que identifican una sucesión de gestiones que contribuyen por ahí de distintas formas con esto de que por ahí el hijo del trabajador no se reciba, sí accede a la universidad, pero por ahí no se recibe. Por ahí te quería preguntar, ¿con qué acciones concretas crees que se fue cediendo en este apoyo a la educación pública? O por el contrario, ¿qué acciones de gestión de gobierno faltaron para fortalecer durante estos últimos años la universidad pública? En particular en este último, en el gobierno que estamos atravesando ahora, y después hago como un pequeño diagnóstico de Sí, ahí, sí. nosotros siempre decíamos que quizás juntarnos entre compañeros a diagnosticar constantemente no tenía ningún tipo de resultado. Es como que vayas al médico y el médico te diga, tenés este problema, y volvés ahí y te diga, tenés este problema. El diagnóstico constante no lleva a ninguna solución. Yo creo que haber logrado la confluencia de todos los espacios políticos, de los espacios políticos gremiales, los espacios políticos estudiantiles, de la sociedad en sí misma, una gran movilización, fue realmente una acción concreta, ya fue una piña concreta de decir, acá vamos a estar resistiendo, hay cosas que no vamos a debatir, como el rol y la importancia de la universidad pública para nuestro país. Pero también sabemos que en el gobierno anterior tampoco es que se profundizó lo presupuestario o la importancia y el rol que tenían nuestras universidades. El progresar estaba atrasado, el presupuesto en el 2002 también fue congelado, si bien la inflación no había sido como la es este año, tampoco es que tiramos manteca al techo en las universidades, pero aún teníamos acompañamiento de muchas políticas públicas que con el gobierno de Milei se decidieron directamente quitar. Claro, estamos hablando por ahí para quien ve esto y no está en contexto, un presupuesto a fines del 2022 para el 2023, que quedó congelado, digo, en relación con una inflación interanual de 250% aproximadamente. Exactamente, sí, sí. Y por ahí vos estás mejor en detalle que yo te pregunto, ¿por qué el gobierno dice que en realidad sí dio aumentos, o aumentos sobre qué dio y sobre qué no? ¿Cómo es esta cuestión? La realidad es que el gobierno tiene una capacidad, la realidad es que es impresionante la capacidad que tiene de instalar en lo mediático, en las redes sociales, debates que al instalarlo es como una posverdad. Después, si eso o no, eso ya no se puede comprobar porque ya está instalado. El gobierno hace unas semanas había dicho que hubo un aumento del 70% para el presupuesto universitario. Y vos hablabas con el vecino, donde se corre la voz realmente, y te decían, pero ¿por qué se quejan si tienen un 70% de aumento presupuestario? La realidad es que el presupuesto universitario se divide en un presupuesto para sostener, se podría decir, la universidad en su estructura, los servicios, pagar las cosas de la universidad para que funcione, y después tenés la otra parte que es justamente la del salario docente. Es el 5% para sostener la universidad y un 95% del salario docente. El gobierno decidió aumentar un 70% de ese 5%. Claro, los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento. Entonces, en el número general, solamente se aumentó un 4% del presupuesto que les correspondía a las universidades. Claro. Entonces, realmente fue un debate que no era real. Y el otro día, a la madrugada, por una cuestión también de desinflar la movilización histórica que fue ayer, decir, hubo un acuerdo con los rectores, con un dinero que se les va a destinar, que también fue mentira, nunca se llegó a un acuerdo con el SIN, que es el ente justamente que reúne a los rectores, constantemente por parte del gobierno para desinflar la movilización de ayer y mintiendo con reiteradas ocasiones. Sí, y te pregunto porque por ahí la posición de, digamos, el oficialismo de gobierno es muy clara, pero en relación con lo que es la política en general y por ahí los bloques políticos que
narrativamente acompañaron la movilización de ayer. Digo, ¿cómo ves ese acompañamiento? Bueno, tengo entendido que hace instantes, hace unas horas nomás, no hubo quórum para discutir precisamente en el Congreso el presupuesto universitario. Entonces, ¿cómo ven ustedes dentro de la vida universitaria que es el acompañamiento de la política en general, más allá del gobierno nacional? Yo creo que uno de los principales logros del gobierno actualmente, y justamente no es algo positivo, es la fragmentación. La fragmentación social también repercute eso en la fragmentación política. En la comunidad en sí misma tiende a fragmentarlo. La política ayer pudo mostrar como un poliedro, una unidad de muchos sectores, pero la realidad es que esa unidad todavía se está gestando. Sí. Y hoy se vio en evidencia cuando no se pudo lograr un quórum para discutir justamente el presupuesto de lo que ayer se reclamó, donde estábamos todos, que son las universidades. La fragmentación es algo muy difícil volver a unirlo. O sea, destruir es muy fácil, volver a construir, destruir es muy fácil, volver a construir es muy difícil. Y hoy volvernos a sentar con todos los espacios y que dejen de lado las diferencias es complicado, yo sé que es complicado, pero es lo que tienen que hacer nuestros dirigentes. Porque tienen una responsabilidad histórica y tienen que estar a la altura de la historia. Ayer vimos a los radicales, a los peronistas, a la izquierda, a gente vinculada también a la derecha, de todos los espacios. No quiero apuntar en particular a alguno, pero hoy se vio evidenciado que tampoco estamos tan unidos todavía. Entonces, hay muchas cosas que tienen que seguir debatiéndose. Y entre los estudiantes, digo, por ejemplo, ustedes representan el centro de estudiantes de una facultad en una universidad, pero tengo entendido que se está gestando, digo, una red entre, digo, en virtud de tener la problemática en común entre distintos centros de estudiantes, distintas facultades y universidades. ¿Cómo ven esa experiencia por ahí de unidad entre los estudiantes? Creemos que es también el objetivo. Hoy se apunta mucho hacia la juventud diciendo que son los que acompañan a este gobierno. La realidad es que el joven es profundamente revolucionario, es antisistema, y vio que el sistema no estaba funcionando y acompañó justamente a este gobierno creyendo que iba a transformar la vida y iba a mejorar. Hoy está estafado, está desilusionado y también quiere seguir construyendo. Por eso mismo es que muchos estudiantes se están sumando a los espacios como centro de estudiantes o a nivel también regional. Nosotros hoy conformamos un movimiento que es un movimiento universitario del conurbano, en donde estamos atravesando justamente una misma realidad y por ende decidimos construir una misma agenda, convocando a los desencantados de este gobierno, los que fueron estafados por este gobierno y a otros que quizás se habían alejado de la política, volverlo a sumar para volver a construir, que es el objetivo que tenemos nosotros. Está bueno porque nosotros, digamos, cuando traemos invitados tratamos de conversar, invitados e invitadas, de conversar sobre formas de hacer política que no sean necesariamente las tradicionales y por ahí, como hablas de un movimiento universitario, digo, hay muchas reseñas en la historia sobre movimientos universitarios, pero la historia a veces es cíclica, a veces se repite para bien, para mal, y hoy está sucediendo algo en principio novedoso. Me gusta esto del conurbano, ahí creo que veo lo novedoso, ¿no? Pero por otro lado te quería preguntar, bueno, y además, para cerrar la idea anterior, cuando nosotros hablamos de comunidad acá, precisamente nos referimos a eso, al tejido social que la actividad, en este caso la universidad, nos permite para con el otro. Una pregunta que la verdad es incómoda hacer, también entiendo que vos como parte de la política universitaria formal me contestás hasta donde podés, hasta donde querés, me gustaría que me contestes lo más cerca a la verdad posible, pero ¿qué hay de esto en relación con que las universidades podrían dejar de funcionar en breve o tendrían que pasar a un esquema de trabajo muy distinto al que estamos acostumbrados por esta cuestión presupuestaria, ¿no? Yo creo que las universidades se trabaja fuertemente para justamente limarlos y sean frágiles. Yo en lo particular, y más por la movilización de ayer, yo creo que las universidades no van a cerrar. ¿Pero por qué no van a cerrar? Porque hay una sociedad que hasta hoy en día dice que esto es importante para nuestro país y va a salir a salvaguardarlo siempre. No va a cerrar por los estudiantes, por los docentes, por la comunidad que rodea a esas universidades y entiende que esas universidades son importantes para el desarrollo de esa comunidad en sí misma. Por eso no va a cerrar, no por un gobierno de turno en particular, porque son instituciones que siguen representando un símbolo importantísimo para nuestra comunidad. Pero es verdad que van a seguir limándolo para desfinanciarlo. Por eso te quería decir, es cierto que recibe un apoyo muy
muy contundente. También es cierto que cuando empiecen a llegar la factura de luz y no haya presupuesto, va a ser difícil. Eso es real, eso es real. La realidad es que nosotros tenemos conocimiento de compañeros de otras universidades de la misma región, por eso está bueno esta conformación y encontrarnos con otros compañeros de una misma realidad, porque quizás la realidad de los compañeros de Rosario, de Córdoba, es diferente a la de nuestro entorno, de nuestro conurbano, y nos dicen, nosotros tuvimos que cerrar comisiones porque teníamos 2 estudiantes y decíamos, bueno, unifiquemos, porque no podemos pagar la luz para un aula, usar las computadoras Claro. solamente para 2 estudiantes, cuando antes eso no sucedía. Y quizás ese estudiante, el único horario que podía ir por tema laboral es a ese horario. Y hay otras universidades que están las luces todas apagadas en las noches, cuando tenían que estar prendidas por temas de seguridad y demás, para ahorrar justamente Claro. el gasto de servicio. Eso yo creo que si no se empieza a poner el financiamiento que corresponde, va a empezar a pasar más seguido. Y entender que la universidad es parte de la solución de este problema que estamos atravesando y no es parte del problema en sí mismo, Claro. como lo quieren plantear desde el gobierno nacional. Sí, aprovecho para profundizar en ese punto, tomando de referencia el nombre de este contenido, comunidad. ¿Cómo crees que, desde tu perspectiva, digo, como estudiante, como dirigente, podríamos decir, de la política universitaria, cómo crees que contribuye la universidad como institución en la comunidad argentina, particularmente por ahí también en la comunidad aquí bonaerense? Y, si, perdón por la pregunta larga, ¿no? Pero si nos puedes decir también cómo crees que contribuye la Universidad de Lomas acá en la comunidad lomense. En la historia de nuestro país hubieron muy pocos transcursos en donde estuvimos muy cerca de una justicia social plena. Yo creo que desde el 43, 44, que empezamos con una Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta el 55 fue lo más cercano que estuvimos. Después con el gobierno de Néstor, la primera parte del gobierno de Cristina, creo que fueron muy, muy satisfactorios, justamente por el rol que tenían también las universidades y el estudio superior. Pero lamentablemente después de nuestra historia sufrimos desigualdades. Vivimos una realidad muy desigual. Y la institución universitaria es un ente regulador de igualdades, es donde todos partimos de una igualdad de oportunidades y logra justamente que el día de mañana el hijo del obrero pueda tener una movilidad social ascendente desde el estudio superior. Por eso nosotros entendemos a la universidad no solamente como la realización individual del que va y logra un título universitario, sino que también ese título universitario es algo importante para el desarrollo de una comunidad, porque nosotros entendemos y siempre damos el debate y no, decimos, la universidad no es gratuita, es no arancelada, gracias a el gobierno del general Perón. ¿Por qué es no arancelada? Porque el Estado sí tiene que estar financiando y los financia con el dinero de todos y de todas, pero ¿qué otra cosa puede ser una patria más que alguien que aporta, un ente que aporta la igualdad de oportunidad para todos sus hijos? Por eso mismo la Universidad de Loma de Zamora es un espacio, un ente, una institución importantísima que logra el desarrollo no solamente económico de la comunidad que lo rodea, no solamente educativo de la comunidad que lo rodea, sino que cultural. Es un desarrollo cultural, es un desarrollo social de la comunidad que rodea a esa universidad. Buscar muy claro la verdad y también muchos elementos de análisis teórico histórico que creo que son necesarios recuperar, porque algunas cuestiones en esta, insisto, en esta narrativa histórica cíclica que tiene nuestra nación, parece que van quedando en el camino y no, se repiten ciertas tragedias. Bueno, alguien decía por ahí que por ahí la primera vez que ocurre es una tragedia, la segunda ya es una farsa, ¿no? Pero también se repiten estas narrativas de defensa de la universidad pública, se repiten generaciones como la tuya que se quieren poner al hombre en la universidad, y eso también es bienvenido, ¿no? Discusiones que se reeditan y que por ahí hay que actualizar precisamente para este contexto, bueno, que hoy nos toca. Como quieras cerrar libremente esta charla, todo tuyo. Nosotros, está muy en tela de juicio el tema de adoctrinamiento y demás dentro mismo de las universidades. Yo creo que si estuviésemos adoctrinados, generalmente el adoctrinamiento apuntan hacia el peronismo, porque yo en la universidad leía a Marx, en la universidad leía a Alberdi, leía a Adam Smith, no tenía texto de Perón en universidades que justamente son no aranceladas gracias al general Perón.
siempre que se habla de adoctrinamiento se habla del discurso peronista. Y si realmente hubiese existido un adoctrinamiento, la gran mayoría de los pibes que ingresan a nuestras universidades no hubiese votado a este gobierno nacional. Y nuestro reclamo no es solamente presupuestario, eso tampoco es así. Nuestro reclamo es sobre un modelo de país, porque que estén desfinanciando las universidades es justamente por un modelo de país que está llevando adelante. Exactamente. Y por último, tampoco es que nosotros decimos que las universidades tienen que seguir funcionando como funcionan. Nosotros decimos que tienen que tener el financiamiento que corresponde. Pero también queremos dar el debate del status quo de las universidades. Porque hoy nuestras universidades muchas veces forman a profesionales liberales de comunidades profundamente populares. Entonces nosotros queremos dar también ese debate. Así que queda un amplio camino de lucha y si nos seguimos encontrando de todos los espacios, más allá de la particularidad partidaria, yo creo que es mucho más posible poder lograr los objetivos. Oscar, muchas gracias por venir, muy claro todo. Muchas gracias a ustedes. Esto es Comunidad Argentina, hoy tocó universidad para aportar soluciones a este país, a esta nación que tanto apreciamos, que tanto queremos que crezca y que lo primero que exige es que estemos unidos, juntos, en comunidad. Lazos y cómo la universidad contribuye con esos lazos. Hasta la próxima.